Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces desde la Resistencia y Transgresión Educativa. En esta sección titulada Lecturas Críticas para la Transformación, continuamos recorriendo las obras fundamentales que han marcado el pensamiento pedagógico crítico latinoamericano. Hoy nos adentramos en un texto profundamente humano, ético, político y esperanzador. Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto, de Paulo Freire. Este libro reúne cartas, reflexiones escritas en los últimos años de vida de Freire, en un contexto mundial marcado por el avance del neoliberalismo, la mercantilización de la vida, el debilitamiento de los proyectos colectivos y el intento de instalar la idea que no existe alternativa posible al orden dominante. Pero frente a este escenario, Freire no responde con resignación, responde con indignación. Una indignación ética, una indignación amorosa, una indignación profundamente política. Porque para Freire, la indignación no es odio, no es resentimiento, es la capacidad humana de no acostumbrarse a la injusticia. Es la rebeldía frente al hambre, frente a la exclusión, frente al racismo, frente a las desigualdades, frente a una educación reducida al entrenamiento técnico al servicio del mercado. En este episodio recorreremos las principales ideas de este libro, su contexto histórico, sus cartas pedagógicas y la profunda vigencia que mantiene hoy para quienes creen que la educación puede y debe contribuir a transformar el mundo. Los invitamos en estas lecturas críticas a iniciar nuestro camino en Pedagogías de la Indignación. Contexto histórico. Para comprender la pedagogía de la indignación, es fundamental situarnos en el momento histórico en que Paulo Freire escribe estas reflexiones. Nos encontramos a fines de la década de 1990 en un mundo profundamente transformado por la expansión del neoliberalismo global. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe de la Unión Soviética, comienza a consolidarse la idea que el capitalismo neoliberal representaba el único modelo posible de organización económica y social. Diversos intelectuales y sectores políticos proclamaban incluso el fin de la historia, instalando la idea que la lucha social, los proyectos emancipadores y las utopías colectivas habían llegado a su término. En América Latina, las dictaduras militares que habían marcado gran parte del continente comienzan formalmente a retroceder, pero las nuevas democracias emergen profundamente condicionadas por organismos internacionales, políticas de ajuste estructural, privatizaciones y la lógica de mercado. Se profundiza entonces la desigualdad social, la precarización del trabajo, el debilitamiento del Estado y la mercantilización de derechos sociales y el aumento de nuevas formas de exclusión. A este escenario, la educación no queda al margen. Las políticas educativas comienzan a orientarse crecientemente hacia la estandarización,
la competencia, la productividad y la eficiencia técnica y la formación de capital humano. La escuela pasa a ser concebida muchas veces como una institución al servicio del mercado. Freire observa con profunda preocupación cómo el neoliberalismo intenta reducir la educación al mero entrenamiento técnico, vaciándola de su dimensión ética, política y humanizadora. Por eso, afirma críticamente, la educación ya no es formar, ahora es entrenar. Al mismo tiempo, Freire percibe el avance de discursos fatalistas que buscan convencer a las personas que el mundo no puede cambiarse, que las desigualdades son inevitables y que la adaptación al orden dominante constituye la única posibilidad histórica. Frente a ello, Freire responde con firmeza: el discurso de la imposibilidad de cambiar el mundo es el discurso de quien aceptó el acomodamiento. Y agrega una de las frases más emblemáticas de esta obra: cambiar es difícil, pero es posible. Estas palabras atraviesan todo el libro, no como un optimismo ingenuo, sino como afirmación ética y política. Pedagogía de la indignación fue publicado póstumamente en el año 2000, a partir de manuscritos, cartas pedagógicas, conferencias y reflexiones de Paulo Freire, escrito durante los últimos años de su vida. Freire fallece en 1997, por lo que este texto adquiere también un carácter profundamente testimonial. Es la voz de un educador que observa críticamente el rumbo del mundo, pero que se niega radicalmente a abandonar la esperanza histórica. El libro se transforma así en una especie de legado ético-político, donde Freire reafirma elementos centrales de toda su obra: la educación como práctica política, la necesidad de la conciencia crítica, el valor de la democracia, la defensa de los sectores populares, la esperanza y la convicción profunda que los seres humanos pueden intervenir en la historia. Además, esta obra adquiere especial relevancia porque Freire escribe desde una América Latina profundamente condicionada por contradicciones de democracias formales, pero con enormes desigualdades, avances tecnológicos, pero también nuevas exclusiones, discursos sobre la libertad, coexistiendo nuevas formas de dominación económica y cultural. Por ello, la pedagogía de la indignación no es solamente un libro pedagógico, es también una denuncia política, una reflexión ética y una defensa radical con la dignidad humana. Estructura del libro. El libro se organiza en dos grandes partes. La primera sección, titulada Cartas Pedagógicas, reúne 3 cartas fundamentales: del espíritu de este libro, del derecho y del deber de cambiar el mundo, y del asesinato de Galdino Jesús dos Santos, indio Pachato. En esta carta, Freire reflexiona sobre la esperanza, la democracia, la educación crítica, el neoliberalismo, la ética, el racismo, la exclusión, la necesidad de intervenir políticamente en el mundo. La segunda parte, otros escritos,
Reúne textos breves y conferencias sobre la alfabetización, medios de comunicación, pobreza, tecnología, colonialismo y educación democrática. Entre ellos destacan reflexiones como Descubrimiento de América, Alfabetización y Miseria, La educación y esperanza, Denuncia, Anuncio, Profecía, Utopía y Sueño. En conjunto, la obra funciona como una síntesis madura del pensamiento freiriano. La indignación como postura ética. Uno de los elementos centrales del libro es la idea de la indignación, pero Freire no habla de cualquier indignación, habla de una indignación ética, una indignación frente a la injusticia, frente a la deshumanización, frente al sufrimiento naturalizado. Freire sostiene: mi rabia, mi justa ira, se funda en mi sublevación ante la negación del derecho de ser más. La indignación para Freire es inseparable del amor por la vida, por la dignidad humana y por la justicia social. Por eso, la educación crítica no puede ser indiferente. El educador o educadora crítica no puede observar la desigualdad como si fuera un fenómeno natural. La educación nunca es neutral. Otro eje central del libro es la crítica a la supuesta neutralidad educativa. Freire insiste: la educación nunca es neutral. Toda educación responde explícita o implícitamente a un proyecto de sociedad. Por eso, la escuela puede reproducir las desigualdades, promover la obediencia, adaptar sujetos al sistema, pero también puede desarrollar conciencia crítica, promover la participación democrática, estimular la transformación social. Freire critica duramente las políticas educativas neoliberales, que reducen la educación al entrenamiento técnico, y afirma: la educación ya no es formar, ahora es entrenar. Y denuncia cómo la lógica de mercado vacía la educación de su dimensión ética y política. Esperanza y transformación. A pesar de la dureza de sus críticas, este libro no es pesimista. Freire insiste permanentemente en la esperanza, pero no en una esperanza ingenua, no en una esperanza pasiva, sino una esperanza activa, comprometida con la acción transformadora. Freire escribe: cambiar es difícil, pero es posible. Esta frase sintetiza buena parte del espíritu del libro. Para Freire, la historia no está determinada, el futuro no está cerrado. Los seres humanos, aunque condicionados, no estamos completamente determinados. Por eso la educación debe estimular la capacidad crítica, la imaginación política, la organización colectiva y la construcción de utopía. Denuncia y anuncio. Uno de los conceptos más potentes del libro es la relación entre la denuncia y anuncio. Freire señala: la lectura crítica del mundo supone por una parte su denuncia y por otra parte el anuncio de que aún es posible. La pedagogía crítica entonces no se limita a criticar la realidad, también debe anunciar posibilidades nuevas, debe construir esperanzas históricas, debe imaginar otros mundos posibles. Por eso,
Freire considera indispensable denunciar la injusticia, pero también anunciar alternativas, denunciar la opresión, pero también construir emancipación. Colonialismo y América Latina. En textos como Descubrimiento de América, Freire critica fuertemente la idea tradicional de descubrimiento. Afirma: el colonizador no descubrió América, la conquistó. Aquí Freire anticipa elementos que posteriormente desarrollarán las pedagogías decoloniales latinoamericanas. Critica la dominación colonial, la destrucción cultural, el racismo y las nuevas formas de imperialismo económico. Y establece una continuidad histórica entre las luchas indígenas, populares y las resistencias actuales. Aportes a la educación actual. Las reflexiones de pedagogía de la indignación poseen una enorme vigencia en la actualidad, en un contexto donde la educación continúa mercantilizándose, aumentan las desigualdades, se fortalecen los discursos autoritarios y muchas veces se reduce la enseñanza a resultados estandarizados. Freire sigue interpelándonos. Su obra nos recuerda que educar es un acto político, que la democracia debe construirse cotidianamente, que la enseñanza implica tomar postura, que la neutralidad muchas veces favorece a reproducción de las injusticias. Freire también nos invita a recuperar la esperanza histórica, a no aceptar el fatalismo, a comprender que ninguna realidad es así porque tenga que ser así, y por lo tanto la transformación sigue siendo posible. En tiempos donde muchas veces se instala el cansancio, la frustración y el individualismo, Freire nos recuerda algo profundamente humano: la necesidad de seguir soñando colectivamente. La pedagogía de la indignación no es solamente un libro sobre educación, es una defensa radical de la dignidad humana. Es un llamado a no acostumbrarnos al sufrimiento, a la desigualdad, a la exclusión. Es una invitación a seguir creyendo que otro mundo sigue siendo posible. Freire nos recuerda que la esperanza no puede separarse ni de la acción, ni de la organización, ni de la lucha colectiva, porque la transformación del mundo implica la dialéctica entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces desde la Resistencia y Transgresión Educativa. Nos encontramos próximamente para seguir recorriendo las pedagogías críticas latinoamericanas, sus luchas, sus sueños y sus horizontes emancipadores.